Hola, muy buenos días. Seguimos en contacto a través de la nueva tecnología, las redes sociales, que las iglesias ahora estamos ocupándola. No puede ser presenciales, pero un día nos volveremos a unir y a compartir la palabra si Dios lo permite. Pero por lo pronto todos los días hay que leer y hay que estudiar y hay que alabar a Dios y hay que glorificarlo. Y dice la Escritura que debemos estar contentos en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que ser tolerantes, amables y meditar por los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué pasan estas cosas? Y esto es parte del estudio. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24 del primer libro de Samuel, recordando que el día de ayer leímos la historia que David huye al desierto y ya lo va a detener Saúl cuando Dios manda a los filisteos que entren a la nación de Israel y tiene que regresar a pelear, Dios protegiendo a David. Ahora en el 24 tiene como subtítulo Dios perdona la vida de Saúl en En-Gadi. En En-Gadi significa lugar de agua, lugar donde brota el agua. Pero vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, tú eres el Dios todopoderoso, no hay otro Dios. La palabra, el mundo, todos sabemos que no hay otro Dios que tú. El Creador, el que le dio vida a Adán, a Eva, el que le permitió a Sansón tener las fuerzas, el que le permitió a Isaías tener revelaciones. Señor, el que ungió a David, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios mismo hecho hombre en la tierra, el Dios que mandó a los discípulos a trastornar el mundo a través de la palabra, a cambiar la historia de la humanidad. El Dios nuestro, el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. A ti sea la gloria en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, sus Biblias en la mano, y dice la Escritura que David perdona la vida de Saúl. ¿Cómo la perdonó? Versículo 1 y 2 dice la Escritura del capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: «He aquí David está en el desierto de En-Gadi». Dice la Escritura que en ese momento Saúl sale con 3,000 hombres. ¿Qué tipo de hombres? Escogidos de todo Israel. Eran hombres, era la élite de los soldados, lo mejor de los soldados, dice que fueron escogidos de todo Israel. Todos para buscar a un hombre, a un jovencito, porque todavía era joven, David, y a sus hombres. Andaban por las cumbres, en los peñascos de las cabras monteses. Entonces eran hombres muy, muy preparados. Iban directamente para matar a David. Pensemos en esto. Cuando llegó a un redil de ovejas, dice la Escritura, un redil es un lugar donde se resguardan las ovejas. Era una cueva y dice que se metió para cubrir sus pies, para tener sus necesidades ahí. Entra Saúl y los hombres de David estaban adentro de la cueva, escondidos. Como era una cueva muy grande, donde metían muchas ovejas, seguramente David y sus hombres se escondieron ahí en el fondo. Y ahí estaba Saúl, apartado de sus hombres, afuera de la cueva. Tenía los 3,000 hombres y él estaba ahí, dice la Escritura.
en esa cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tus enemigos en tus manos. Harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué hacía David en esa cueva? David nos muestra en un salmo, en el Salmo 142, quiero que me acompañen, ¿qué estaba haciendo David? ¿Cómo era el corazón de David? Siempre alabando a Dios, siempre consultando a Dios. Y en el Salmo 142 dice como subtítulo: Oración de David que hizo cuando estaba en la cueva. Pensemos en David. Está su enemigo, el que lo quiere matar ahí, dentro de la cueva. Él está con 600 hombres. Y David empieza a adorar a Dios, a hacer quiere escuchar la voz de Dios. Dice el Salmo 142: Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba, dentro de mí tú conociste mi senda. Fíjense el corazón de David. Versículo 5 del Salmo 142. Piensa en esto y piensa en tu casa, que es como una cueva. Ahí estás, adentro. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Como les decía, recordemos que está en una cueva. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de esta cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Ese es el salmo que David cantaba, oraba, metido en angustia en la cueva. Ahí está el enemigo enfrente de él. Cuando nosotros salimos a las calles por necesidad, en este tiempo vamos cubiertos, pero ahí está el enemigo y nosotros podemos decir: Sálvame, Señor, de mis enemigos. Ayúdame, tú conoces mi corazón. Ahí está David, y los hombres de guerra, los más cercanos de David, le dicen: ya, ahí está tu enemigo, acábalo, haz lo que bien te pareciere. ¿Qué era lo que pretendía en ese momento? ¿Qué podía hacer David? ¿Qué harías tú si fueras David en ese momento? Tienes a tu enemigo ahí, lo puedes matar fácilmente, le puedes aventar una lanza o tomarlo por la espalda, no sé, lo tienes desprotegido y ahí lo tienes. Entonces David se acerca y corta la orilla del manto de Saúl calladamente. Versículo 5. Después de haber cortado la orilla del manto de Saúl, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto. ¿Por qué se turbó el corazón de David? ¿Qué sucedió con ese pedazo cuando lo iba cortando? Era muy probable que Saúl, el rey, estuviera haciendo sus necesidades humanas y hubiera dejado la capa, o probablemente la tenía a un lado y él cortó un pedazo de la capa. Ahí es como cortar un pedazo del reino. Un pedazo. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl está con el profeta Samuel y el profeta Samuel le dice que es desechado de parte de Dios como rey por no haber obedecido la palabra de Dios? Cuando sale el profeta Samuel
Saúl lo toma de la capa y esa capa se rasga, se queda con un pedazo de la capa de el profeta Samuel. Se voltea el profeta y le dice: así has rasgado el reino de Israel. Y entonces, ¿qué le quitó a un pedazo? Le quitó el carácter del rey. Ya le faltaba algo. Ya la capa ya no sería igual. La capa es el símbolo de protección. Cuando a los reyes se les ungía, se les pone su capa de rey. Así la capa ya estaba rota. Por eso se turbó David, porque había hecho algo muy grande. Le había quitado un pedazo del reino a Saúl. Su carácter le había quitado, su identidad. Una capa del rey no puede estar rota. Debe ser de una sola tela. ¿Se acuerdan de la ropa de Jesús? Era de una sola tela. No se atrevieron a romperla. Era de una sola tela. Esa quedó limpia y de una sola costura. Y aquí la capa de Saúl estaba rota. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, está hablando David: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cómo lo nombra? Mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué respeto tenía David para Saúl? O más bien, ¿qué respeto tenía David para las palabras del Dios del universo, de Jehová? Que sabía que un día Dios había ungido a Saúl y que él como hombre no podía tomar venganza. No sería correcto, aunque lo tenía ahí, pero no podía hacer algo con el hombre que Dios un día lo había ungido. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué le dijeron sus hombres? Mátalo o matémoslo. No sabemos exactamente, pero dice que lo reprimió con palabras y que no les permitió a nadie de ellos que se levantase contra Saúl. Guardó la vida del rey Saúl por respeto a las palabras de Dios y a lo que representaba el rey de Israel. Era un hombre que sabía, David era un hombre que sabía lo que era un rey, puesto por Dios. Y ahí estaba, aunque fuera su enemigo, aunque el rey lo quisiera matar, él no se mancharía las manos matando a un rey que había sido puesto por Dios. Ese es el corazón que está formando a un verdadero rey, a un rey que se recordaría toda la vida como rey, y de esa línea vendría nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, un corazón de rey realmente. ¿Qué es lo que estaba formando en el desierto en David? Corazón de rey. ¿Qué es lo que está formando en tu hogar en este momento, Dios, ante esta adversidad que estamos padeciendo? Corazones de reyes. Nos está formando reyes realmente, adoradores que respetemos la obra del Señor, su palabra. Dice que el rey Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Y aquí viene algo muy interesante. Pensemos en esta historia. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl. Quiere decir que Saúl se había adelantado y por la espalda dio voces. Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás,
David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Mi Señor el Rey. Un rey próximo a otro rey. Mi Señor el Rey. Se inclinó y hizo reverencia. ¿Se arriesgó totalmente David? Sí, porque Saúl pudo haber sacado su lanza y ir contra David en ese momento. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Cuál era el pecado de Saúl? Matar a David, al ungido de Dios. ¿Contra quién estaba Saúl? Contra Dios. Y entonces lo que está haciendo David es pasando el pecado a otros para poder entrar en una conversación. Las palabras que oyes, dice, de los que dicen, mira que David procura tu mal. Entonces, no eres tú, rey, le está diciendo en otras palabras, no eres tú el que quiere hacerme mal, te han envenenado el alma. Es lo que está diciendo, te han envenenado el alma. He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Dios lo ha ungido. Porque si, en otras palabras, porque si yo hubiera extendido mi mano contra ti, lo hubiera extendido contra mi Dios. Y nunca podría ser eso. Y en el versículo 11 veamos cómo continúa diciéndole. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mis manos. Veamos esta escena. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. No he pecado, mira lo que he hecho. Está confrontándolo al rey, pero con mucho amor. Con mucho amor. ¿Qué dice la Escritura? Que el amor borra cantidad de pecados. Aquí está David tratando de borrar su pecado de Saúl por querer ser asesino con un hombre inocente que era el mismo David. No lo he hecho, dice David. No te he traicionado. La prueba está que te he perdonado la vida. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, por mi mano, pero mi mano no será contra ti. Mi mano nunca será contra ti, aunque yo tuviera la razón, en otras palabras. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, para que no se me tome, dice David, como un impío por matar a un rey. ¿Qué corazón tiene David para mostrar en el respeto a una autoridad? Aunque tuviera razón, es la autoridad y hay que respetarla. Por eso la Escritura dice que oremos por ellos en todo tiempo. Versículo 14 dice, ¿Tras quién has salido, Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me tienda
de tu mano, y me defienda, de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Cómo lo hizo reflexionar con amor, con respeto? Y también lo confrontó. ¿Qué forma de este joven David de defender su causa? Pareciera que defendía su causa magistralmente, como un abogado. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndome yo pagado con mal. El reconocimiento, lo único que hizo es salvarle la vida y demostrarle que era un hombre leal al pueblo de Israel y a sus ordenanzas. Recordemos que David Saúl era el suegro de David, y David lo único que hizo es respetar al rey. Tú has mostrado hoy, está diciendo Saúl, que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Aquí vemos ya no al rey Saúl, al ambicioso, ya al hombre constricto de corazón, reflexionando sobre lo que ha hecho. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y viene algo muy importante. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, el reconocimiento del rey Saúl, ahora sí, al rey David. Tú eres rey. Y que el reino de Israel ha de ser entregado en tu mano firme y estable. Veamos cómo va a ser la entrega, firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre en la casa de mi padre. Lo mismo que le pidió Jonatán. ¿Recuerdan? El hijo, el mismo juramento. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Queridos amigos, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe cuál es nuestro corazón. Dios está tratando con nuestros corazones en nuestros hogares. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante el Creador del universo y decirle que trate con nosotros conforme a su voluntad, para que el mismo Dios nos levante con su autoridad, porque su palabra dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cómo tener el corazón de un rey? Pues bien, Dios está tratando para levantarnos. Recuerda esto, que tú reinas, tú eres un rey y un sacerdote en tu hogar. No se te olvide. Dios te ha levantado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y así como David tuvo que luchar contra el mismo rey que lo quería matar y tuvo que perdonar, nosotros tenemos también que aprender a perdonar. Es tiempo de ponernos a cuentas con todos. Háblales por teléfono, si están lejos o están dentro de tu casa, también pide perdón a tus hijos, a tu familia, a tu ser querido, pero que estemos en paz. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des el entendimiento, así como se lo diste a David, para conocer las cosas y para poder comprender cuál es la voluntad de cada uno de nosotros dentro de nuestros hogares.
con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que perdonar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de tu Espíritu Santo sea esta reconciliación. Amén.